y vamos a hablar de un subtipo de enfermedad que es muy conocido por todos y es la enfermedad HER2 positiva. Todos sabemos que cuando un paciente tiene enfermedad HER2 positiva va a tener este tipo de pronóstico. Esto está descrito desde 1987, pero lo que llama la atención es que a pesar del mal pronóstico asociado con este gen llamado HER2 que codifica para esta proteína, que hace que los pacientes realmente tengan un peor pronóstico, fíjense ustedes cómo los pacientes que tienen mejor sobrevida a hoy, y esto es con enfermedad metastásica, son los pacientes HER2 positivo. Lo que esto nos indica es que esto es un grupo de pacientes que son homogéneos, distinto a los pacientes de subtipo luminal. Hoy en día sabemos que los pacientes de subtipo luminal, hay algunos que les va muy bien, pero hay otros que tienen resistencia hormonal y ahí es donde no logramos nosotros mejorar esta sobrevida de los pacientes con subtipo luminal. Para los pacientes HER2 positivo, pues hemos entendido muy bien la enfermedad y hemos desarrollado múltiples tratamientos. Tratamientos para enfermedad metastásica, tratamientos para enfermedad temprana y tal vez hoy en día es la enfermedad de la que nosotros manejamos, las personas que hacemos cáncer de mama, que es más tratable. Fíjense ustedes que tenemos moléculas pequeñas, inhibidores de tirosina quinasa, 3 en el mercado, 3 con aprobación por los entes regulatorios, la patinib, neratinib, tucatinib, tenemos anticuerpos monoclonales con el trastuzumab, pertuzumab y el margetuximab y los más recientes que son como los new kids on the block, los chéveres que son estos anticuerpos conjugados. Anticuerpos monoclonales que vienen unidos a agentes citotóxicos que realmente van a tener una efectividad muy grande. Y fíjense ustedes el desarrollo de los tratamientos para pacientes con enfermedad HER2 positiva. Tenemos desde 1998 la primera presentación a últimamente todas las presentaciones con trastuzumab deruxtecan. El tratamiento de la enfermedad HER2 empezó con el estadio metastásico, luego se movió a enfermedad temprana, luego el bloqueo dual, luego los nuevos medicamentos, etcétera. Así que ha sido un subtipo de enfermedad supremamente rica en tratamientos para nuestros pacientes. Y vamos a ver un caso. Este es un caso de la vida real, es un caso que como ustedes pueden ver no es un caso perfecto, pero vamos a verlo. Es una paciente de 49 años, es una mujer posmenopáusica a pesar de tener 49 años, tuvo una menopausia temprana y ella presentó con un carcinoma ductal infiltrante grande, era grado 2 en mama derecha, con ganglios clínicamente positivos. Se hace una biopsia en enero del 2020 y es importante que veamos los tiempos porque eso lo podemos discutir y la inmunohistoquímica mostró que tenía receptores de estrógeno y progesterona positivos, tenía un HER2 positivo y la biopsia del ganglio era también positiva para metástasis ganglionares ipsilaterales. Entonces, en febrero del 2020, después de que todos sus estudios de estadiaje fueron negativos, la paciente comenzó quimioterapia. Recuerden que la sesión es de cáncer de mama metastásico porque por supuesto que nos podemos quedar discutiendo que por qué le dimos este esquema de tratamiento, que si hay que dar antraciclinas o no, pero finalmente esto fue lo que recibió la paciente, AC/4 seguida de paclitaxel con trastuzumab por 12 semanas. Y aquí viene lo que decía Pedro, que vivimos en Colombia y resulta que a esta paciente no le aprobaron el pertuzumab porque ella tenía una prepagada y una EPS diferente. En su EPS le hubieran dado pertuzumab, se le recomendó a la paciente que se fuera a tratar a la EPS para que le pagaran el pertuzumab porque su prepagada no le cubría pertuzumab. Entonces, finalmente, por decisión de la paciente, ella se queda con nosotros, recibe trastuzumab por 12 semanas y va a cirugía. Y esta es la respuesta que tiene ella a nivel patológico después de ese tratamiento. En noviembre del 2020 la paciente va a cuadrantectomía, es una paciente complicada, se negó a tener una mastectomía, no que eso hubiera hecho ninguna diferencia, pero tenía un tumor grande de 3 centímetros con un ganglio positivo de 19. Entonces, estábamos con una paciente que no había recibido pertuzumab en neoadyuvancia y que no tenía una respuesta patológica completa. En ese momento discutimos con ella el darle
TDM1, el primer anticuerpo conjugado que tuvimos disponible para el tratamiento de las pacientes con cáncer. Ella comenzó TDM1 y fíjense ustedes lo que nos mostraron en San Antonio. Afortunadamente, finalmente tenemos una publicación de Catherine desde hace tanto tiempo en donde el beneficio en sobrevida libre de progresión para los pacientes que reciben TDM1 versus la terapia estándar que sería hoy en día trastuzumab y pertuzumab es casi del 14% con un beneficio de sobrevida. Vean ustedes que en cáncer de mama encontrar un beneficio de sobrevida en pacientes con cáncer de mama temprano es difícil y acá tenemos un beneficio de sobrevida. Ella comienza, el estándar es recibir 14 ciclos de TDM1, ella solo recibe 12 por decisión de la paciente no vive en Bogotá, no quiso venir más, etcétera, y le comenzamos Femara. La única complicación que tuvo ella fue trombocitopenia y tuvimos que hacer un ajuste de dosis del TDM1. Entonces, yo quiero que miremos los tiempos, porque la paciente termina TDM1 en octubre del 2021 y para septiembre del 2022, es decir, 11 meses después, la paciente hace enfermedad metastásica. Ella comienza sintomática con dolor en la región lumbar, con marcadores tumorales elevados y un PET-CT nos muestra una lesión hipermetabólica confirmada por resonancia en L4 con una lesión pulmonar muy pequeña. Entonces, en ese momento, recuerden que era una paciente que no había recibido pertuzumab en neoadyuvancia o en adyuvancia, la habíamos tratado con TDM1, tenía solo 11 meses. Para ser puristas, digamos que el estudio Cleopatra era para pacientes que tuvieran 12 meses de intervalo sin progresión después de finalizada la adyuvancia. La llevamos a junta y decidimos un tratamiento. Ahora, la otra posibilidad era reiniciar el TDM1, pero nuevamente, si nosotros vemos estos pacientes en Emilia, que participaron pacientes en primera línea, eran pacientes que habían tenido menos de 6 meses de intervalo entre la finalización de la adyuvancia y la presentación de la enfermedad metastásica. Entonces, miremos qué ha pasado con la historia de estos pacientes. Esta claramente es una paciente que tiene un alto riesgo desde el punto de vista clínico, porque es que desde el punto de vista de biomarcadores hoy en día es difícil encontrar un biomarcador que nos dice en este tipo de enfermedad, más allá del HER2, que esta paciente va a tener un mal pronóstico o va a tener un buen pronóstico. Pero vean ustedes cómo hemos avanzado. Esta es la publicación del doctor Sleiman en el 2001, en donde la sobrevida de los pacientes era de 25 meses en mediana. Y cuando nosotros vemos 10 años después, la publicación del estudio Cleopatra, que todos lo conocen, es la adición de pertuzumab a trastuzumab, vemos cómo esa sobrevida va en 56 meses. Es decir, es un progreso del tratamiento de nosotros hacia nuestras pacientes que es realmente significativo, con un delta de casi 16 meses en sobrevida global. Entonces, hoy en día, este sigue siendo el estándar de tratamiento. Por eso digo yo que en esta charla, pues no hay mucha controversia. Desde hace muchos años venimos usando en primera línea para enfermedad metastásica el estudio Cleopatra, como ustedes ven acá. Ahora, ¿qué teníamos nosotros en segunda línea? Y aquí sí es donde las cosas han cambiado. En segunda línea teníamos el estudio Emilia. Por mucho tiempo y por alguna razón desconocida se posesionó como el estándar de tratamiento capecitabina-lapatinib y por eso ese es el brazo control de este estudio y no trastuzumab capecitabina, pero finalmente pues este estudio era para pacientes en segunda línea. Y fíjense ustedes que es un estudio positivo, no es un estudio que sea dramáticamente desde el punto de vista clínico importante, pero es un estudio claramente positivo. Y pues en la segunda línea, tanto en sobrevida libre de progresión como sobrevida global, se convirtió el TDM1 en nuestro estándar de tratamiento. Y así estuvimos más o menos hasta el 2022, en donde en primera línea y sin discusión, inclusive a hoy, usamos trastuzumab, pertuzumab y en segunda línea usábamos
el TDM1, el primer anticuerpo conjugado. ¿Pero qué pasó? Vino un nuevo anticuerpo conjugado. Y es importante que entendamos las diferencias de estos anticuerpos conjugados. Vamos a ver. Lo primero es que, pues claramente, el agente citotóxico que viene unido al anticuerpo monoclonal es diferente, es un inhibidor de topoisomerasa 1 en vez de un antimicrotúbulo que es el agente citotóxico del TDM1. Y lo otro es que tiene un efecto que es un efecto que se le conoce como el efecto del biestándar. ¿Qué significa eso? Cuando el anticuerpo se une al receptor, se introduce en la célula y se libera el agente citotóxico, ese agente citotóxico sale de las células y va a tener efecto en las células alrededor de la célula que es HER2 positivo. Y eso se ve, como ustedes lo ven acá, esto es lo que pasa a las células sin tratamiento. Aquí están las células que son tratadas únicamente con TDM1, en donde solo mueren las células HER2 positivas, pero cuando usamos trastuzumab deruxtecan, en el último cuadrito vamos a ver muerte celular tanto de las células HER2 positivas como las células alrededor, las del transeúnte, las que están por ahí sin ser HER2 positivas, y esto es lo que hace que probablemente este medicamento tenga un espectro de acción mucho más grande que solo para pacientes HER2 positivo, como lo hemos visto en los estudios de pacientes que tienen enfermedad HER2 con niveles de expresión baja, como es el Destiny Breast 04, del cual pues no vamos a hablar acá. Entonces estas son las diferencias, como ustedes los ven acá. Lo otro es que el trastuzumab deruxtecan tiene más moléculas de agente citotóxico unidos al anticuerpo y esto realmente lo hace un anticuerpo muy potente. Entonces comenzó el desarrollo de trastuzumab deruxtecan. Este es el estudio fase 1. En los estudios fase 1 encontramos la dosis, pero hoy en día una vez se encuentra la dosis, se lleva a tratamiento de pacientes. Y vean que el desarrollo de trastuzumab deruxtecan, hoy estuvieron hablando de cáncer gástrico en la mañana, pues es bastante importante. Aquí vamos a mirar solamente lo que pasó con pacientes HER2 positivo, como nuestra paciente. Entonces, fíjense ustedes que en los estudios de fase 1, lo que nosotros tenemos son pacientes que son muy politratadas. La mediana de esquemas de tratamientos previos a recibir el trastuzumab deruxtecan en estos pacientes fue de 7. Lo que no vemos nosotros es este tipo de respuestas en estudios fase 1. Que casi todos los pacientes que participaron, que pues es un estudio fase 1, es un estudio pequeño, hayan tenido una respuesta, pues llama muchísimo la atención. Y esto hizo que rápidamente empezara todo el desarrollo de los Destiny Breast o los DB, los estudios DB que ya vamos como en el 16. Pero el DB01, el DB01, era un estudio fase 2. Y lo muestro acá que es un estudio fase 2 porque es importante, porque fue lo que llevó a la aprobación regulatoria de este medicamento. Entonces era darle a las pacientes que tenían cáncer de mama trastuzumab deruxtecan con este tipo de respuestas. Respuestas increíbles, rara vez vistas anteriormente y con una mediana libre de progresión de 16 meses, lo que hizo que rápidamente los entes regulatorios le dieran aprobación al TDM1 con un estudio fase 2. Pero por supuesto, esas aprobaciones siempre son condicionadas de poder realizar el estudio fase 3. Este es el primer estudio fase 3, el DB02. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos el DB02? Porque fíjense que en el DB02, como era trastuzumab deruxtecan versus el esquema de escogencia del investigador, pero habían dos: trastuzumab capecitabina o lapatinib capecitabina en segunda línea. Pero fíjense ustedes que en este todos los pacientes habían sido tratados con TDM1. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros tengamos esta droga disponible, probablemente todos nuestros pacientes van a estar tratados con TDM1 y para nosotros acá en Colombia va a ser importante conocer esta información. Y vean ustedes la diferencia. Es decir, si yo tengo un paciente, a quien en Colombia le doy pertuzumab en primera línea con lo que sea, luego le doy TDM1 y luego le logro dar este medicamento, vean que las medianas de sobrevida libre de progresión están alrededor de los 17 meses versus 6.9 meses si escojo algún otro tipo de tratamiento.
Y lo mismo pasa con la sobrevida global. Nuevamente, esto es un estudio fase 3. Y luego viene el estudio que realmente posesiona este medicamento como el estándar de tratamiento en segunda línea. Entonces, aquí lo que se hizo en el DB03 fue aparear o poner al trastuzumab deruxtecan frente a nuestro TDM1 en segunda línea, y esto fue lo que se vio. Yo creo que pocas veces nosotros en oncología vemos curvas de este tipo. Tenemos 4 veces más la sobrevida libre de progresión si nosotros administramos trastuzumab deruxtecan que si administramos TDM1, un claro beneficio de este medicamento con un claro beneficio también para la sobrevida global. Entonces aquí no hay discusión, este medicamento claramente es el estándar en segunda línea. Interesantemente, funciona también si los pacientes tienen metástasis cerebrales que si no tienen metástasis cerebrales. Entonces es una muy buena alternativa. No me voy a detener en los efectos adversos, pero todos sabemos que tenemos que estar pendientes de la neumonitis asociada a este compuesto. Y el otro estudio que salió más o menos por el mismo tiempo, fíjense que esto fue publicado en el 2019, fue el estudio HER-CLIMB. Entonces, en vez de utilizar trastuzumab deruxtecan, esto es una molécula pequeña, es un inhibidor de tirosinquinasa, tucatinib. Vean ustedes que acá todos los pacientes también habían recibido tratamiento con TDM1 y estos son los resultados son estadísticamente significativos, también son clínicamente significativos, es una buena opción para los pacientes. Vean ustedes que el brazo comparador de HER-CLIMB es trastuzumab con capecitabina, muy similar al DB02 que también nos daba la opción de escoger trastuzumab capecitabina. Los resultados acá son 5.6, en el DB02 6.9 para ese brazo control y acá tenemos una sobrevida libre de progresión de 7.8. Por supuesto son pacientes diferentes, estos pacientes ya habían recibido TDM1, pero vean ustedes que los beneficios que nosotros vemos con trastuzumab deruxtecan probablemente son más importantes. La sobrevida libre de progresión en pacientes con enfermedad metastásica es muy importante en este estudio. Entonces es una muy buena elección para pacientes que tengan enfermedad en sistema nervioso central, también con un beneficio de sobrevida. Rápidamente tenemos que conocer cuáles son las otras opciones, así no las tengamos disponibles acá en Colombia. Otro inhibidor de tirosinquinasa, el neratinib. Todos sabemos que neratinib fue inicialmente aprobado para adyuvancia, no creo que su uso hoy en día esté claramente diseminado en los diferentes países, pero ahí fue donde nosotros aprobamos por primera vez el neratinib y aquí los pacientes, un estudio sencillísimo, neratinib más capecitabina versus el viejo lapatinib más capecitabina y pues estos son los resultados. Neratinib es superior a lapatinib con unos hazard ratios de 0.76, así que es un estudio positivo. Y el margetuximab, que es otro anticuerpo monoclonal, este no es un anticuerpo conjugado, es simplemente un anticuerpo monoclonal en donde los pacientes, pues si bien hay un beneficio que es estadísticamente significativo, y volviendo a los comentarios del doctor Ramos, pues hay que mirar también cuáles son los beneficios clínicos de los pacientes cuando nosotros aprobamos tratamientos. Entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente? A nuestra paciente, y pues esto está obviamente para discutir, le comenzamos trastuzumab pertuzumab con paclitaxel y ella estuvo en este tratamiento desde octubre del 2022 hasta noviembre del 2023. Ya nos llama la atención que esta paciente muestra cierto tipo de resistencia, esta paciente realmente no se comporta como la paciente común HER2 positiva que tiene largos periodos, pero pues finalmente, como ustedes ven acá, en noviembre del 2023, esta paciente hace progresión, su lesión en L4 empeora, ella tiene lesiones en otras áreas de la columna vertebral, empieza a tener lesiones dorsales, muchísimo dolor, progresa también en ganglios mediastinales,
no sé si lo logran ver acá, ganglios retroperitoneales, ganglios inguinales. Entonces, en ese momento, pues nosotros teníamos la opción de reintroducir TDM1, ¿cierto? Que son las opciones que tenemos nosotros en Colombia, pero era una paciente que ya había recibido TDM1, no que eso esté mal. Podíamos darle trastuzumab capecitabina y decidimos solicitarle a nuestro ente regulatorio, al INVIMA, la utilización de el trastuzumab deruxtecan, dada la información que se tiene hoy en día con este compuesto. Eso hicimos, el INVIMA lo aprobó y la paciente inició justo hace unas 2-3 semanas trastuzumab deruxtecan. No que esto signifique nada, pero la paciente previo a esto estaba en una silla de ruedas y en el último control la señora, por el dolor, la señora llegó caminando con una buena tolerancia del medicamento. Vamos a ver qué pasa con la paciente. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos de aquí en adelante? ¿O qué se viene? ¿O qué estudios nuevos hay? Pues son las combinaciones, ¿cierto? Las combinaciones de los medicamentos, bien sea los anticuerpos conjugados o como en este caso el HERCLIMB 02 presentado en San Antonio de TDM1 tucatinib versus TDN1 solo. Ustedes ven acá cómo se ven resultados positivos, tanto para sobrevida libre de progresión como sobrevida libre de progresión para metástasis cerebrales. Ahora, ¿cómo integrar nosotros esta información de combinación? Y esto es un tema teórico en el momento porque no tenemos disponible este medicamento, pues no sabremos, ¿cierto? Si es mejor en estos pacientes que tienen esta aberración en el HER2 que continúa a lo largo de su enfermedad, que no se quita, que no cambia y que está presente desde que salen las primeras celulitas, si no es mejor dar terapia secuencial en vez de utilizar estas combinaciones de tratamientos. Y esto nos trae entonces a cuáles son las opciones de tratamiento. Esperen, yo miro una cosa porque creo que, bueno. Hoy en día, la opción en Colombia y en todas partes del mundo en primera línea sigue siendo trastuzumab con pertuzumab asociado a taxanos. En segunda línea tenemos claramente la opción de trastuzumab deruxtecan. Podemos nosotros pensar que si un paciente es diagnosticado con enfermedad cerebral en progresión, en el momento del diagnóstico podríamos considerar la opción de tucatinib y de acuerdo a lo que yo utilice en segunda línea, bien sea trastu deruxtecan, que probablemente es el agente de preferencia, o tucatinib con trastuzumab y capecitabina, pues uso el otro en tercera línea. Para la cuarta línea, por supuesto, TDM1, no nos debemos olvidar que TDM1 es un medicamento que está disponible y luego volver a quimioterapia con trastuzumab hasta que tengamos más data. Ahora, en Colombia, estas son las opciones, son cortas, son breves, trastuzumab, pertuzumab, TDM1 y luego trastuzumab capecitabina, trastuzumab lapatinib hasta que tengamos opciones distintas de tratamiento que no tenemos hoy. Y el futuro, este es un futuro que puede ser preocupante porque es hacerle cuestionar la primera línea, cuestionar una primera línea que nos da hoy en día 56 meses de sobrevida global y por supuesto cuestionarla con trastuzumab deruxtecan, ¿sí? Entonces, este estudio, que es el BREST-09, da trastuzumab deruxtecan o trastuzumab deruxtecan y pertuzumab o nuestro esquema Cleopatra, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con esto? Que los pacientes hoy en día duran, digamos que 56 meses en mediana, recibiendo un medicamento bastante bien tolerado, trastuzumab, pertuzumab, ¿cierto? Que no les da absolutamente ningún efecto secundario, la fracción de eyección no les baja, etcétera, no les da neumonitis, versus trastuzumab deruxtecan, un medicamento que produce náuseas, algo de alopecia, hablemos de la neumonitis intersticial y está por verse cuánto tiempo vamos a poder nosotros mantener a la paciente y cómo va a ser la calidad de vida de estas pacientes y también cómo va a ser la
el impacto económico que esto pueda tener. De esto no tenemos resultados. Y lo otro es combinar los anticuerpos conjugados con diferentes moléculas. Entonces, combinarlo con inmunoterapia, que nos llamaría mucho la atención, combinarlo con quimioterapia o combinarlo con quimioterapia e inmunoterapia. Así que, volviendo a usted, doctor, esta diapositiva es para usted, doctor Ramos. Esta es la realidad. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho esta diapositiva porque es nuestra realidad. Nosotros estamos en este pequeñito grupo de países que son estos países emergentes, entonces nos dice Far Emerging, esos somos nosotros, en donde solamente el 1.5% de todos los medicamentos nuevos son comercializados. La mayoría de los medicamentos son comercializados en Estados Unidos, un porcentaje no despreciable en Europa, y al resto del mundo nos toca esto. Y pues claramente esto habla de una inequidad. Claramente cuando nos dicen que por qué es que no hemos podido mejorar la sobrevida en pacientes con cáncer de mama colombiano, debemos recordar esto, y también pues la falta de acceso a diagnósticos tempranos, y con esto les agradezco. Sandra, muchísimas gracias, excelente presentación. Ray, ¿tiene alguna pregunta? Muchas gracias, Sandra. Contaste una historia súper bonita, una historia de éxito. Yo tengo una duda. ¿Podríamos decir que una molécula tan intuitivamente grande atraviesa la barrera hematoencefálica? Porque siempre genera la duda, ¿no? Yo creo que ese concepto de la barrera hematoencefálica probablemente cuando ya hay enfermedad metastásica no está intacta, y lo que sí parece es que los pacientes que reciben estos tratamientos, porque son tanto tucatinib como trastuzumab deruxtecan, tienen una muy buena sobrevida libre de progresión, es decir, un muy buen control de su enfermedad. Y pues no le podemos atribuir ese control de la enfermedad nada más que a los tratamientos, cuando tú además tienes un agente comparador que es muy bueno. Y acuérdate que el TDM1 también produce un control a nivel cerebral, y estos dos medicamentos, pero sobre todo el trastuzumab deruxtecan, que fue comparado contra TDM1, pues logra unos controles muy importantes de la enfermedad. Entonces, pues digamos que sí, claramente sí. Yo quiero hacer una pregunta a los que están en Europa, porque definitivamente trastuzumab deruxtecan tomó el lugar que tenía TDM1. ¿Qué pasa con una paciente que recibe trastu-pertu y en progresión recibe deruxtecan y con metástasis cerebrales progresa en esas metástasis cerebrales? ¿Ustedes tendrían, sería errado o no, utilizar TDM1 en ese caso? Sí, Tomás quiere hablar. Bueno, el triplete de tucatinib, cafecitabina y trastuzumab es la tercera línea estándar. Claro, pero dependiendo… Ok, yo omití decir que la paciente no estaba con un buen estado funcional. Una mujer joven, 40 años, que recibió todo esto en Estados Unidos, como les cuento, y la tengo ahora y realmente no estaba para nada. Está con sintomatología cerebral, estaba con sintomatología cerebral importante. Y, motivo de más para dar el mejor tratamiento. Sí, pero aquí no tenemos tucatinib, no tenemos… ¿Ves? Radioterapia. Claro. Sí, Ya recibió radioterapia en Estados Unidos. Olvídate. No tenemos sino la opción esa. O sea, ¿es errado utilizarlo? Esa es la pregunta. No. No. Pero yo les pregunto una cosa, si ustedes, bueno, vamos a decir que tenemos todo, entonces en la paciente del doctor Mane, si nosotros tenemos tucatinib y TDM1 y ha pasado por
primera línea, segunda línea con deruxtecan y venimos a la tercera línea, ¿ustedes utilizarían la combinación de TDM1 y tucatinib basados en HER2, en HER-Climb2 o secuenciar los tratamientos? Secuenciar los Secuenciarse también. tratamientos. Sí. Y usaría Bueno, no que se tuca en tercera. sepa, pero digamos que secuenciarían los tratamientos. Primero, Es decir, primero TDM1 y luego… en el o HER2 no al hay revés. representación de TDXD previo, en primer lugar. En segundo, si el predominio sintomático por progresión, que a veces es exclusivo, es en sistema nervioso central, ahí no solo en la tercera línea, sino en la segunda línea antes de TDXD, también se considera utilizar el triplete porque es hasta ahora el más eficaz en enfermedad cerebral. O sea que sin duda el triplete, incluso por delante de TDXD, porque bueno, al final ensayos en secuencia, no hay hechos y cada paciente es diferente al otro. Por eso las guías lo posicionan en segunda sin línea, duda. pero también en el mismo nivel de evidencia ponen el trastuzumab deruxtecan, entonces es un tema de elección clínica, diría yo, más que de evidencia científica para esa segunda línea, entre esos dos opciones. Sandra, muchísimas gracias.